Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy te voy a contar un poco cuáles son las mejores ciudades de Rumania para vivir. Por supuesto que este video tiene una índole subjetiva, pero también contarte que tuve la suerte y la bendición de poder recorrer muchos lugares de Rumania. Y eso es lo que me habilita hoy a comentarte qué ciudades creo que estarían mejores para vivir. Incluso quédate hasta el final del video que te digo cuál es mi ciudad preferida. Rumania es un país bastante grande en comparación de Europa, ¿no? Hay en Europa muchísimos otros países chiquitos. Y primero, tener en cuenta que la población aquí aproximadamente ronda los 19 y pico millones de habitantes, según otro censo quizás 20 millones de habitantes, pero no más que eso. Y eso es importante para tener en cuenta cómo es la población de aquí, de Rumania, y cómo están pobladas y distribuidas, cómo está distribuida la población aquí en este país. Por supuesto, la capital de Rumanía, que se llama Bucarest, es la ciudad más poblada y más grande del país. Se estima que solamente en Bucarest viven 2 millones de personas de estos 20 millones en general que te he estado hablando. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no es lo mismo quizás para una persona adolescente, para una persona más grande, madura, o para una persona mayor, el querer vivir a una ciudad grande o no. Sin embargo, es verdad que las ciudades más grandes tienen más oportunidades laborales y más chances, pero esto no es de Rumania, es una regla a nivel general en todo el mundo, incluso en mi país, en Argentina, también es así. Entonces, teniendo en cuenta esto de la población, es un parámetro importante para darte cuenta cuán desarrollada está en la ciudad de Rumania. Te dije, Bucarest por excelencia es la ciudad más grande y es la capital del país. Y Bucarest es importante porque, no solo porque viven muchas personas, sino también porque es una ciudad muy desarrollada y tenés muchas actividades para realizar a la noche. Al ser la capital de un país, todo se concentra ahí. Y tenés muchas actividades para realizar a la noche, muchos lugares para ir a comer, mucha vida social nocturna, si es que es importante para vos o para ti esta situación, y también bastantes oportunidades laborales. Sin embargo, en mi opinión, Bucarest es una ciudad típica de una capital de un país, con ruido, con bullicio, con bocinazos, con mucha gente, con por supuesto más probabilidades de hurto, porque es donde se montó la gente, ahí aparecen más posibilidades también de hurto y demás. Y en mi opinión, no es la ciudad que a mí me gustaría vivir. Sin embargo, no digo que Bucarest es fea, para nada. Es una ciudad muy linda que me encanta visitar cada vez que puedo porque hay miles de actividades que se pueden realizar allí, pero no es una ciudad que yo elegiría para vivir, porque siento que para vivir en Bucarest tenés que ser realmente millonario para vivir en un lugar muy lindo. ¿Por qué? Porque Bucarest tiene un problema, entre comillas, es que en algunas partes de Bucarest el sector político no pone mucha plata en cuanto a ornamentación de la ciudad y hay algunos lugares que son bastante oscuros o que están como medios ornamentados no tan lindos, que obviamente no es lo mismo abrir tu ventana y ver un edificio que se cae a pedazos o abrir tu ventana y ver un edificio en buenas condiciones, una plaza en buenas condiciones, una fontana, una fuente. Entonces, es por eso que yo creo que no viviría en Bucarest, salvo que algún día sea multimillonaria y pueda pagarme un departamento al lado del Arco del Triunfo. Bien, Bucarest, sin embargo, es una ciudad maravillosa. Hay otros lugares también lindos, no lo tomes así, esta es mi opinión. Y como yo ya no busco a esta edad tanta joda, boliches, movimiento, a mí me gusta más la vida tranquila, abrir la ventana y ver paz. Pero esto cada uno puede diferir, por supuesto, de la situación. Otra ciudad muy importante, grande y que te va a interesar mucho. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca no es la capital de Rumanía, pero parece también la capital de Rumanía por momentos. ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque es una ciudad muy grande, muy universitaria, hay muchas universidades allá, hay mucha vida joven, hay muchos extranjeros jóvenes que vienen de intercambio, hay mucha movida y es bastante similar en cuanto a Bucarest, ese bullicio y ese movimiento de la ciudad. Una ciudad grande, una ciudad en donde tenés muchas oportunidades, actividades turísticas y de vida, que también está muy bueno.
Sin embargo, a tener en cuenta una cosa, Bucarest es caro y Cluj-Napoca creo que me animo a decir que es más caro que Bucarest en algunas partes. Si bien no es la capital de Rumanía, es una ciudad muy cara para vivir en comparación de Rumania. Obvio, es cara en comparación de Rumania. Si comparas Cluj-Napoca con otro lugar de Europa, te puede resultar hasta barata. Pero de Rumania es una ciudad muy cara para vivir y todos en consecuencia de eso. Desde comer en un restaurante es mucho más caro, alquilar, rentar un piso es mucho más caro que en otros lugares, ¿sí? Creo que Bucarest, Cluj-Napoca, me animo a decir que puedes rentar algo entre los 300, alrededor de 350 euros para arriba indefinido. Por supuesto, depende de la zona, si es más céntrica o no, depende de la condición, ¿sí? Pero eso es un piso como para que te des una idea. Dije que son buenas ciudades para vivir, aunque yo no viviría, pero son muy buenas ciudades, Bucarest y Cluj-Napoca, que son las ciudades estrellita o más grandes y más pobladas de este país. Ahora, ¿qué pasa con otras ciudades? Ustedes saben que donde yo vivo se llama Ploiești y es una ciudad que si bien es poblada e importante a nivel nacional, no es la ciudad más atractiva para, por ejemplo, un extranjero o mismo para los rumanos para poder venir a vivir. ¿Y por qué? Porque es una ciudad normal, no tiene nada turístico, la oferta gastronómica y de actividades es mínima, básica, no es una ciudad que tenga muchas actividades. Tiene algunos museos, pero no es tampoco pionera en actividad de particular, mucho menos turística. Es una ciudad que, bueno, yo vivo aquí desde que me mudé a Rumania y yo le tengo aprecio porque es mi ciudad y a mí me gusta. Sin embargo, el día de mañana me gustaría mudarme a... No, todavía no te voy a decir cuál es mi ciudad favorita de Rumania porque vamos a seguir un poco más en el análisis. Pero Ploiești es una ciudad muy petrolera, incluso he hecho un video hablando sobre mi ciudad y contándole cuál es la importancia desde el punto de vista industrial de esta ciudad para todo el país Rumanía. Muy bien, la tercera ciudad más poblada de Rumanía es Timișoara. Timișoara es una ciudad muy bonita. Sí me animo a decir que es una ciudad turística porque sus edificios tienen el estilo Art Nouveau y es muy linda para vivir también. A mí me gustó mucho cuando la visité y entiendo que la vida allá podría ser muy buena porque sí, es una ciudad turística, las ciudades turísticas tienen mucha más oferta gastronómica que una ciudad que no es turística, como por ejemplo la mía. Entonces, si comparo Timișoara con Ploiești, me parece que Timișoara es mucho más superior a Ploiești, aunque puede ser un poco más cara, pero en cuanto a oferta, vida, calidad de vida, actividades para realizar. Timișoara es una ciudad muy linda, está en la región de Banat, y bueno, tiene un aeropuerto internacional también, o sea, cada ciudad es importante, pero también ten en cuenta en dónde está distribuida. Cuanto más lejos de la capital, quizás tenés diferentes precios como para poder salir del país y tener otro tipo de vuelo, no es lo mismo vivir en Bucarest, que tenés muchas más ofertas de vuelo al exterior, que quizás en otra ciudad. Sin embargo, es una ciudad súper tranquila, súper linda y me re gusta para vivir Timișoara. Eso es importante si vos sos nómade digital de golpe y tenés tu trabajo desde donde estés y tenés que elegir una ciudad, también podés tenerla en cuenta porque Rumanía tiene ciudades mucho más baratas que el resto de Europa, muy lindas, donde hay calidad de vida, no es que no hay nada del prejuicio que tienen mucha gente en la cabeza sobre Rumania, que se quedaron en otra época de la vida, en el pasado, porque considero bueno, que hay una calidad de vida bastante buena. Y Timișoara es una ciudad que es linda, pero no es mi favorita para vivir, aunque sí tengo que ir a vivir a Timișoara, iría sin problema. Iași. Iași es una ciudad que todavía no fui a conocer, pero que estoy siempre por ir y pasa algo, pero que es una ciudad de la que me han hablado muy bien, que es una ciudad donde hay muchas personas, sería en términos de población quizás la número 4, y eso, como dije al principio del video, coincide con una consecuencia de cuántas más oportunidades, vida nocturna y demás, y oferta que la ciudad te da a vos para que estés viviendo de manera satisfactoria en un lugar. Y creo que es una de las ciudades que se pone en el top de la ciudad más grande de Rumanía, después de Bucarest y de Cluj-Napoca. Es una ciudad muy grande donde también hay muchas oportunidades, donde también es turística, pertenece a la región de Transilvania y es una ciudad muy bonita
Lo que quizás destaco en algunas ciudades de Rumania, Brașov como otras, es que si están más cerca de los Cárpatos rumanos, el invierno es mucho más crudo que en una ciudad que no lo está, como por ejemplo Ploiești, donde yo vivo, o Bucarest, que es la capital donde el invierno no es tan crudo y tan fuerte, no es lo mismo vivir en una llanura que vivir rodeado de montañas, y eso hace a la temperatura invernal una diferencia también para que te puedas adaptar al clima. Brașov también es una ciudad muy linda, que hay muchas oportunidades, también hay universidades, también hay vida joven, hay ofertas gastronómicas, hay muchas cosas para hacer en lo que es Brașov, y también tenerla en cuenta porque es una ciudad muy linda. Las ciudades son turísticas, vas a tener una chance más porque hay oportunidades de trabajo para el turismo, que ciudades no turísticas, como por ejemplo la mía, no existen ese tipo de oportunidades. Por ejemplo, como te comenté, Brașov, Bucarest o Cluj-Napoca son ciudades que abunda el turismo en diferentes épocas del año, y por supuesto es un as en la manga más para el tema de las chances de trabajo, si te gustaría eventualmente trabajar con turismo. Después también tenés ciudades como por ejemplo Constanza, que es una ciudad que está en contacto con el Mar Negro de Rumanía, que hay oportunidades laborales, sí turísticas, en lo que es verano, porque la oferta de verano ahí es muy grande, incluso los precios se doblan o triplican en verano que en otro momento del año, porque claro, es la playa rumana por excelencia. Pero también ahí hay muchas personas de las que viven aquí rumanos que estudian ciertas carreras relacionadas con la náutica, con lo naval. Para uno que no está en ese rubro, no sé cuán provechoso podría ser Constanza. Hablé desde el punto de vista turístico, solamente en lo que es verano hay mucho más movimiento. A mí Constanza me gusta, pero me resulta una ciudad bastante cara, de Rumania, y a veces innecesariamente. Eh, y para vivir yo no me gusta. O sea, está buena para ir de vacaciones alguna vez, no siempre, pero para vivir no es una de mis ciudades favoritas. Pero, ¿cuál es la ciudad favorita? La que tengo planes desde el primer día que conocí esa ciudad en ir a vivir. ¿Cuál? Ya sabés cuál, una que no mencioné hasta ahora. Oradea es mi ciudad favorita por excelencia, primero por el tema del turismo, de todo lo linda que es, que no es tan turística, pero es una ciudad de ensueño, es como que está perfecta, en perfecto estado. Cuando fui me llamó mucho la atención, pero también para vivir. Me gustaría una ciudad para vivir. Oradea creo que es una muy buena ciudad porque no es tan grande, no es tan chica, es una cuestión media, y también hay oferta gastronómica, hay un poquito de vida nocturna, porque esa característica hace que sea turística. O sea, si la ciudad es un poco turística, la oferta se te triplica mucho más. Y me gusta mucho para vivir también. Sé que está muy lejos de Bucarest, que es en la otra punta del país, pero también está muy bueno como una ciudad base para poder recorrer otros países vecinos de Rumanía, y me parece que es una opción increíble, Oradea. Incluso algún día me gustaría mudarme a esa ciudad, me parece muy bonita y mágica. Bio es una ciudad increíble, me gusta mucho también, pero no sé cuánto podría, o sea, es una ciudad meramente turística, como por ejemplo Sigilloara, que también lo es, pero no sé cuánto podrían dar a una persona como para vivir. Sin embargo, es una ciudad muy linda y también bastante fría en lo que es invierno, por lo cual la pongo en la misma situación que Brașov, que son ciudades mágicas, pero bueno, no sé si todo el año, ¿no? Uno cuando va a vivir va a estar todo el tiempo ahí. Así que mi ciudad favorita de todo este ranking es Oradea, sin duda. Yo no vivo ahí, vivo en Ploiest, y como le dije inicialmente, Ploiest es una ciudad es una ciudad grande, población, tiene muchas cosas, no es turística y las actividades van y vienen. Yo ya le tomé mucho aprecio a la ciudad donde vivo. Este fue mi ranking de las ciudades de Rumania. O sea, no es un ranking propiamente dicho, es más que nada darte un poco de un panorama general de cómo es cada una de las ciudades, pero principalmente decirte que si yo hoy mismo tuviera que elegir dónde vivir, viviría en Oradea, que es una ciudad muy linda. Sin embargo, no descarto otras ciudades, por supuesto. Otras ciudades me parecen también muy lindas, con muchas oportunidades, con mucha vida nocturna y con mucha calidad de vida, que eso es lo importante al momento de elegir algo que vas a vivir. Obviamente
todo depende de si tenés 20 años, si tenés 30 o si tenés 40 y tus gustos van a ser diferentes y está completamente válido. Por ejemplo, yo ya les dije en otra parte del video que yo prefiero más a esta altura de mi vida la paz, la tranquilidad y tener los servicios por alguna manera servidos así por si yo quiero o no agarrar o no ese servicio antes que vivir en una ciudad muy eh, ruidosa como sí. Sí, yo soy de Argentina, soy de Buenos Aires, pero en Buenos Aires no vivía en lo que hoy llaman Capital Federal, vivía en un lugar donde estire y es un poquito más alejado. Una cosa muy importante que también me gustaría decirte es que Rumanía es un país bastante agrícola y que si bien las ciudades están desarrollándose de manera urbana cada vez más en comparación con otros tiempos, al ser un país agrícola todavía conserva muchas zonas rurales en donde hay actividad, ¿sí? Yo te estoy hablando de las ciudades urbanas como si tuvieras que elegir para vivir. Sin embargo, esto no quita de que sepas que también es un país agrícola. Contame también dónde vivís y qué te parece la ciudad en donde vivís y cuál sería tu ciudad favorita si pudieras elegir mudarte de Rumanía. Yo me despido en rumano hasta el próximo video. Papá, la revederé.